Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro. Pues hemos llegado a la entrevista y pocas cosas me gustan más que hablar con gente del gremio de los números, ¿no? En una radio que se llama Capital Radio, aquí en Líderes Globales, y nos vamos a hablar con Jaime Medina. Él es CEO de una compañía que se llama The Startup CFO y que ayuda, ahora nos lo dirá Jaime, bienvenido, que ayudáis a las empresas que están naciendo a cuidar sus números. Jaime, qué cosa tan romántica y tan necesaria, ¿no? Bienvenido. Esto es, muchas gracias, Raúl. Gracias por invitarme. Pues sí, nosotros lo que hacemos es para startups que están empezando, o no tan empezando, ya hasta un tamaño mediano, lo que hacemos es llevarles la parte de dirección financiera externalizada. Es decir, no tienen necesidad de tener una persona a tiempo completo, un director financiero a tiempo completo. Si lo tuvieran o no llegaría por ser demasiado junior o si es demasiado senior, están pagando de más y nosotros cubrimos ese punto intermedio. Entonces, ayudamos a las empresas, pues tanto en la parte de business plan, reporting mes a mes, etcétera, no solo en lo más financiero, sino también mucho en métricas y en parte más de estrategia de negocio. Luego todo lo que sean procesos financieros, yo qué sé, tipos de cambio, cualquier cosa, facturación, intercompany, cosas así, nos ocupamos nosotros también. Y luego, por supuesto, que lo necesitan todas en la parte de fundraising, de financiación. Entonces ahí, pues tanto con bancos como las típicas rondas de financiación, etcétera, pues nosotros estamos ahí apoyando a la empresa. Al final nos convertimos en un partner bastante estratégico, porque de haber trabajado con muchísimas, pues ya podemos aportar mucho valor, yo creo. Oye, Jaime, tú eres una persona que has estado en Boston, en el MIT, has pasado por McKinsey, tienes una sólida orientación financiera y de números, pero también conoces toda esta parte que cómo se está moviendo el mundo de las startups. ¿Ha cambiado un poco el ratio este que decía que 2 de cada 10 empresas solo sobreviven los 5 primeros años? Sí, de eso hay muchos números también. Yo había oído eso, que incluso peor, que el 90% morían en los 2 primeros años, etcétera. Ajá. Es verdad que eso sigue siendo, vamos, intuitivamente te diría, hay muchos números de estos que se ven y no sabría decirte la mejor fuente. Yo te diría que sí que ocurre, lo que pasa es que teniendo en cuenta las fases súper iniciales. Es decir, la esperanza de vida de una startup si ha superado un año, ya es muchísimo mayor que durante ese primer año. Lo que hay es muchísimo proyecto pequeño que se empieza pues un poco a medias o sin financiación suficiente o en el mercado equivocado, con el equipo equivocado que muy rápidamente cae. Una vez han tenido una o dos, sobre todo rondas de inversores profesionales, ya uno no está corriendo tanto riesgo ni yéndose a trabajar en una startup y invirtiendo, bueno, eso siempre es arriesgado, desde luego, en cualquier Cuando caso. hablamos de startups, nos viene a la cabeza el mundo tecnológico, obviamente, ¿no? Porque es digamos, un poco el origen del nombre. Pero España es un país de mucha empresa pequeñita, mucha empresa que nació como startup, que en algún momento comenzó y se lanzó al vacío y hoy sigue pasando. Y el autoempleo es una solución que ha venido para quedarse, ¿no? De manera que, digamos, yo no solamente englobaría en la visión de la startup para quien nos esté escuchando solamente si eres tecnológica o si te dedicas al mundo tecnológico, sino para cualquier negocio. Y de ahí quiero hilar con la importancia de tener una buena planificación financiera, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es, o en tu experiencia, qué tan catastrófico es no tener una buena planificación financiera cuando empiezas un negocio? Claro, justo lo que decías, por cierto, de España, de país con muchas startups, de hecho, es el país con más fintech en proporción a la población, España, que me parece un dato bastante curioso. Yo creo que a veces nos tiramos muchos latigazos de no ser como otros países de Europa, como Estados Unidos, y oye, no en todo. En algunas cosas podemos ir un poco por detrás, pero no en todo. Y luego, efectivamente, como decías, aunque sean nuevos negocios, muchas veces la definición de startup no es solo tecnológico, sino también una cultural o de modelo de financiación. Es decir, hay una constante entre todas las startups, lo que en mi cabeza, donde pongo la frontera de startups, que es de empresa enfocada en un ambiente de incertidumbre, enfocada en un aprendizaje continuo y un challenge el empezar desde cero, al status quo que haya y el lanzar nuevo producto, nuevo servicio, una nueva manera de hacer las cosas con una cultura muy fresca. Respecto a la parte financiera, de hecho, otro factor común en general es la necesidad de una financiación grande para arrancar o para seguir creciendo.
Es decir, según el tipo de negocio, pues un modelo de negocio de consultoría, por ejemplo, pues puedes empezar sin inversión inicial, porque son tus horas y ya el primer mes te van a pagar por tus horas y va a salir para adelante. Pero si quieres desarrollar un software o, efectivamente, no tiene por qué ser así, como puede ser Colvin, que es una empresa de reparto de flores, pero si necesitas una inversión inicial potente, pues ahí ya vas a entrar en el vocabulario startup, de rondas de financiación, de business angels y cosas así. Y efectivamente, la parte financiera, sobre todo es, sea grande o pequeña la empresa, lo que se llaman los unit economics, la rentabilidad unitaria, tiene que estar desde el primer día. Entonces, tú, te cuesta captar un cliente 2.000 euros y luego el cliente te da 200 euros al mes. Bueno, pues vas a empezar invirtiendo mucho dinero, pero poco a poco, si retienes a ese cliente, te será rentable. Eso funciona, ese mindset aplica y hay que tenerlo en cualquier modelo de negocio y desde el día uno, desde luego. Fíjate que no sé cuánto habrá cambiado. Estoy ahora, me estabas retrotrayendo a 25 años atrás, cuando yo era director de riesgos de un banco y decidía sobre si dábamos créditos a pymes, ¿no? A empresas. Nunca trabajé para grandes clientes, siempre trabajé para pymes y para particulares. Y decidíamos si dábamos el crédito o no. Y al final, te diría, no recuerdo tampoco las cifras, pero el 80 al 90% de los préstamos que nosotros éramos capaces de dar para pymes en ese momento o iban con pignoración de algún tipo de activo, o iban con la hipoteca de la casa del dueño, o iban reteníamos a su abuela si hacía falta por 5 años en la caja fuerte. Esto imagino que ha tenido que cambiar, pero no sé en qué medida ha cambiado en tu experiencia. Con los bancos no mucho, y algunos más duros que otros. Bankinter es más duro, de hecho, y otros bancos como pueden ser Sabadell o Caixa sí que tienen oficinas específicas de startup y las ven con otros ojos. No obstante, sinceramente, tiene bastante sentido que un banco, en mi opinión, sea muy cauteloso con un negocio así, porque si gana con tipos de interés muy bajos ahora, gana poco. Si pierde, pierde todo y claro, entonces en empresas que están arrancando, pues oye, el inversor dice, si pierdo, pierdo, si gano, gano como tú. Entonces lo que quieren es un trozo de la participación de la empresa y el interés pequeño que tiene por ganar el banco, pues normalmente no va adelante. En fases más avanzadas, sí, cuando ya ha habido pues eso, un par de rondas profesionales, etcétera, los bancos ya empiezan a verlo con mejores ojos. Pero es verdad que las startups, por definición, tienen un balance rarísimo. Muchos fondos propios, pero cero activo material. Bueno, es una mezcla un poco rara. Jaime, estamos en el coche de muchas personas, estamos en los oídos de muchas personas, estamos en ¿no? en las cabezas de muchas personas a través de los headphones y de repente algunas de nuestros oyentes están haciendo el balance del año 21 y 20 que se ha marchado y están pensando este año 22, que además es como los dos patitos, venga, este año voy a montar ya mi empresa. ¿Qué les dirías? ¿Qué tienen que tener en términos financieros en la cabeza para asegurarse que van a sobrevivir este primer año o que van a ser del 20% que sobrevive 5 años? Vale, es ambicioso el intentar resolverlo, es muy complicado. Yo diría en primer lugar ver qué tipo de barcos son. Es decir, o son un velero o son una lancha motora. Entonces, si el negocio que quieren montar es un velero, me refiero a que es un negocio, efectivamente, oye, reinvirtiendo beneficios con poquito capital inicial, dedicándole horas, como decíamos antes de consultoría, es un negocio que puede ir creciendo. Pues, por cierto, ahora parece que todo negocio que hay que montar tiene que ser Facebook, y no. O sea, en España hay 2 millones de empresas, luego hay 2 millones de empresarios, y no todos han montado una startup con fondos de venture capital. Entonces, si uno quiere tirar por ese lado, o la alternativa, si uno quiere ser una lancha motora, es decir, necesito financiación externa, que no tengo, entonces lo tengo que pedir, y necesito socios, necesito contratar a mucha gente antes o a varias personas antes de empezar a hacer mi primera venta, porque hay que desarrollar un producto. Y yo creo que muchas empresas ahora parece que tiro piedras contra mi propio tejado, pero ahora que hay como mucha moda o está muy, muy en boga el tema de las startups, creen que todas tienen que ser lanchas motoras. Y yo recuerdo en South Summit pensar, muchas de estas deberían seguir un camino mucho más tradicional. Y claro, en función de ellos, pues se abren dos posibilidades muy distintas. En cualquiera de los dos casos, tiene que haber un mercado. En el caso de que quieras lancha motora, tiene que haber un mercado enorme o no te van a invertir los fondos de Venture Capital. En ambos casos, tiene que haber un problema que soluciones. Es verdad que en el camino velero puede ser un problema que imagínate, tú quieres abrir una agencia de marketing, pues ya hay otras agencias de marketing y tú simplemente vas a dar un servicio
que esperas que sea un poco mejor o atraer clientes. El grado del problema sí que tiene que ser muy tangible si quieres coger camino lancha motora. Tiene que haber una ineficiencia en el mercado, es decir, aquí lo tiene que solucionar alguien. Y luego también pensar, en cualquiera de los dos casos, si eres el equipo adecuado para lanzarlo. Nosotros vemos muchos emprendedores que quieren montar algo, pero no es lo mismo querer montar algo, sea de lo que sea, o querer montar algo de un sector en el que llevo trabajando 20 años y sé el problema que hay. Entonces, estas tres preguntas son las que hace un poco un fondo al invertir y las que yo creo que debe hacerse cualquiera al invertir en uno mismo. Me las he apuntado, que lo sepas. Vamos a hablar de ello ahora. Me tienes que dar un minutito y volvemos enseguida, Jaime. Perfecto. Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro. De vuelta con Jaime Medina, él es CEO de Startup CFO, es una compañía que estamos hablando que ayuda, proporciona estos servicios financieros a empresas que están empezando que o bien no tienen el dinero para traerse a un tipo 1A, que es el que de verdad sabe de esto, y pagarle $100.000 desde el principio, o bien pues está gestionando su empresa con un contable, con todos mis respetos, que le hace la doble función, pero que al final solamente le anota los números en el cuaderno y le presenta los impuestos, pero no es capaz de hacer una planificación financiera a largo, de acompañarle en este viaje, dándole los KPIs o los indicadores necesarios, ¿no? Y nos hablaba Jaime, nos decía que para poder lanzar en este momento hay que preguntarse si tienes un mercado enorme al que dar servicio para poder ser una lancha motora y poder pedir esta financiación a un tercero, o si hay problemas que tú puedes solucionar que son muy tangibles y muy visibles, o también preguntarte si tienes el equipo adecuado, si cuentas con los compañeros de viaje. ¿Cuál de esas tres cosas sería crítica en este momento? Contar con el equipo, resolver una respuesta, un problema nítido, o tener este mercado enorme que no siempre se tiene. Yo lo ordenaría como equipo, mercado y problema a resolver. O sea, el Ajá. equipo, y ojo, no es solo los compañeros, sino uno mismo. También tanto por conocerse como por saber si quieres de verdad meterte en la carrera de la lancha motora, que ojo, es complicado. Si tienes ese perfil de rentabilidad-riesgo y sobre todo si conoces el mercado, sobre todo porque si el equipo es realmente bueno, yo tengo ejemplos de clientes que tenemos nosotros que son realmente buenos, han pivotado mucho, han cambiado mucho la idea de negocio que tenían, ya no es lo mismo, sino que le han dado un approach diferente. En algunos casos lo han rehecho prácticamente de cero. Si la persona es buena y se encuentra que por ahí no es, entonces cambiará y encontrará algo. Lo contrario es muy difícil. O sea, si el equipo no es bueno y se chocan contra una piedra, van a seguir contra esa piedra muchas veces. Luego, No sabes lo que sí, coincido contigo, ¿eh? Entre otras cosas sí, porque mi compañía se llama De Personas porque cuida a los, o sea, digamos, busca el equipo lo primero, ¿no? Y el claim era el valor está en el equipo. Al final tú puedes tener una idea maravillosa, un mercado enorme al que tal, pero si no tienes las personas clave, sí, sí, y eso sí. es muy difícil, ¿no? Rodearte de gente buena. Claro, y serlo, ¿eh? O sea, Y ahí yo ahí al serlo. final, joder, tenemos algunos clientes que digo, macho, este tipo entró en este tema sabiendo relativamente poco, tal, no sé qué, y al final lo que ha sido lo suficientemente listo y poco orgulloso y calmado para tanto fichar bien, por un lado, porque eso es el primer skill importantísimo, como para decir eso, admitir errores, como para ver que la oportunidad está aquí, rehacer lo que haya que hacer para ir a la oportunidad, etcétera. Entonces, la verdad es que esa parte es la que a mí me parece más imprescindible, pues si no, raro es haber acertado tanto con el problema y el mercado desde el principio, sinceramente. Yo casi prefiero un tío que lo busque y lo encuentre al tiempo. Fíjate que me has hablado de algo cuando estábamos hablando del equipo y yo no lo quiero dejar caer en el olvido. Has dicho, oye, tú el primero, ¿no? Y Mm. lo primero que tienes que tener es algo que nosotros denominábamos la tasa de insomnio, ¿no? O sea, con cuánta incertidumbre puedes seguir durmiendo, ¿no? Porque Sí. claro, esto de los... nosotros, mi generación, yo soy mucho, aunque los oyentes no lo puedan descubrir, yo soy muchísimo más mayor que tú, pero vivimos la cultura del pelotazo en España, ¿no? Vivimos el enriquecimiento rápido, vivimos como la gente se montaba un chiringuito de cualquier cosa, cogía 3 financiaciones estatales
y de repente te estaba diciendo que qué hacías tú con una nómina, ¿no? Y yo, además, que trabajaba en un banco, lo veía todos los días, ¿no? Pero claro, hay que tener también una raza especial, ¿no? Para ser emprendedor. Claro, eso en cualquier caso, pero ya no digamos en el tema lancha motora. Es decir, sobre todo si te metes en el camino startup de verdad y quieres montar una y quieres rondas de financiación, venture capital, crecer a toda velocidad, que sigue siendo un poco cultura del pelotazo, aunque bueno, dentro de eso se puede ser más sano o menos sano. Si de verdad quieres eso, ten en cuenta que tú tienes un perfil de rentabilidad de riesgo y tus inversores probablemente otro. Es decir, tú igual montas una empresa queriendo una posibilidad de entre tres, de no ir a arrepentirte, de que salga bien, de que le hagas dinero y de que tengas un poco más de libertad. El inversor de Venture Capital quiere una entre 100 de que tú seas Facebook, a costa de que las otras 99 quiebres. Entonces, eso lo vemos en muchos emprendedores que manejan un nivel de estrés espectacular, por cierto, y además con el dinero cayendo. La gente pide rondas de financiación para gastárselas, entonces el dinero va cayendo. Y claro, yo, por ejemplo, a algún cliente sí que le he dicho, oye, ¿tú qué quieres? Digo, pues tus inversores te están metiendo aquí un perfil de rentabilidad y riesgo que no es el tuyo. Y entonces ya ahí se crean inseguridades, se toman decisiones sin pensar, sin mirar los números, porque ya todo es inversión, bueno, es gasto y no inversión real. Y, y eso, yo creo, vamos, cualquier emprendedor tiene que tener la cabeza fría y asumir que van a venir estreses, pero ya si uno se mete en el tema startup, de verdad, que se lo piense mucho antes de entrar. Justo me da gracia que somos en teoría los de los números, pero es que esta parte humana es al final la fundamental, sinceramente. Nosotros estamos para confirmar eso y que no se vaya a las manos, Yo pero siempre, la parte humana es la fundamental. Siempre que veo a un financiero en nuestros clientes, digo, bueno, aquí tenéis al individuo que al final es el que menos hace, porque cuando no le cuadra el balance, pone otros y ya está, ¿no? Sí, si presionas lo suficiente un grupo de números, podrás hacer confesar lo que quieras. Exacto, Esto exacto. típica conversación con nuestros CEOs que viene pues porque algún inversor le ha dicho, el año que viene tenemos que facturar 10 millones. Y hacemos los números y decimos, imposible. Y te dice, pues tiene que ser 10. Y digo, mira, yo voy a poner aquí esto. Digo, si tú quieres tocarlo después, lo que tú quieras. Digo, pero vamos, digo, o sea, Claro, modelar te puedo modelar lo que quieras. Pero por claro, favor, hablemos de la realidad y no nos hagamos trampas al solitario, claro, sobre claro. todo. Oye, déjame que conozcamos más al Jaime Medina que hay detrás del CEO de Startup CFO. Eh, Tú has, ¿en qué medida el haberte ido a estudiar fuera, en qué medida el haber olfateado tendencias, en qué medida el haber cambiado, como he hecho yo, aunque sea temporalmente, cambiar la siesta española por el sueño americano, te ha permitido tener esta visión más global, ¿no? Yo diría que bastante. O sea, yo con los americanos, bueno, al final viví 3 años en Estados Unidos. Yo eso, en algunas cosas los critico bastante, es la verdad, confieso, de no gustarme cultura y tal, y en otras la verdad es que los admiro un montón. Y desde luego, parte de lo de que les admiro es gente en el buen sentido de la palabra, con poca vergüenza, con poco miedo a participar, con poco miedo a decir lo que piensan, con poco miedo a arriesgarse, a montar algo en lo que realmente creen, etcétera. Me llamó la atención al irme yo de estudiante, que todos mis amigos americanos allí invertían en bolsa, aunque tuvieran 2 duros, de hecho estaban endeudados, pero tenían algo de inversiones y sabían lo justo que había que saber, cuando yo en ese momento, y más en ciencias, no tenía ni idea. Ese tipo de actitud en ellos sí que me gusta un montón y yo creo que me ayudó. Y en general, también cuando estuve allí, conocí a gente que era europeos, que estaban allí, pero todos compartiendo una cierta vena de si se habían ido allí era por algo, era gente que buscaba algo, era gente que se lo había buscado. Entonces yo creo que eso, que además me pilló en edades pues buenas, de 20 a 25 o algo así, sí que me ha influido, la verdad, a largo plazo. Y espero que la parte buena, efectivamente. Fíjate que coincido contigo, ¿no? Yo creo que en España nos hace falta quitarnos un poco este complejo de no estar a la altura. Tenemos una Ujú. formación excelente en la mayoría de los casos, tenemos gente valiosa, tenemos imaginación, tenemos empuje, tenemos esta capacidad de resiliencia natural. Tenemos algo que los americanos no tienen y es el círculo cercano de amigos que te da mucho soporte, que 100%. aquí no lo encuentran, porque aquí cuando te das la vuelta y hablas de negocios es estupendo, pero cuando te das la vuelta y le hablas de tus problemas la gente sale corriendo. De acuerdo. y, eso, y eso es así. Y fíjate, el tema me venía en la cabeza, mis hijos tienen 18 y 22 años y ya están invirtiendo en FIT sus ahorros, parte de sus ahorros, y ya saben qué parte de sus ahorros no van a necesitar y por tanto los pueden jugar en algo que es
pero ese aprendizaje digamos, un poco te va curtiendo, ¿no? Porque vas experimentando esa sensación del mundo real jugando de Claro. mentiras, ¿no? Eso es, ¿no? Y al final es cultura financiera y un poco lo que, no solo diría complejo frente a otros países, sino también interno. O sea, un profesor en la universidad en España pregunta quién se ha leído algo y todo el mundo mira así para el lado y tal, lo que sea. Y los americanos, ves en clase, se vuelcan, van a participar, Sí, todo y sí. tal. Que uno mismo, yo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos pensaba, digo, ojo, este tío. Y luego me daba cuenta a mí mismo que digo, no, mi pensamiento es el malo y hay que ser ese Exacto, tío. exacto, ¿Sabes? exacto. Y la parte mala, yo creo que tenemos cultural, es ese tipo como de escepticismo o de no querer destacar mucho o de mirar por encima del hombro precisamente al que intenta más, claro, esto al final, pues en mi mundo al final de startup, pues se traduce en que ellos tienen una cultura para eso mucho mejor y nos llevan años de ventaja con Sí, eso socialmente. yo creo que de eso deberíamos aprender los líderes en España, ¿no? Yo tengo un negocio aquí en Estados Unidos y me encanta esa frase del thank you for your business. O sea, hacer un negocio y que alguien te agradezca porque hayas sido cliente suyo y le hayas podido compartir esta parte del negocio es maravilloso, ¿no? El hecho de que si tú tienes un negocio, eres alguien valioso, no eres Mm. alguien que vaya usted a saber, ¿no? Y me ha hecho también gracia cuando decías, ¿no? Yo, que de nuevo vuelvo a mi vejez, cuando yo iba a un examen en el instituto, mancho, tenías que decir que no habías estudiado nada, ¿no? Porque si no, Ah, por supuesto. el de al lado te decía, coño, gafotas a cusica, ¿no? Cuatro ojos, Sí, ¿no? sí. Es que es eso, totalmente. Y es verdad que al final la figura del empresario, yo también pienso ahora muchas veces como que se glorifica mucho al emprendedor moderno y la palabra, que en parte me alegro mucho, Sí, sí, pero como en contraposición a olvidar al empresario de toda la vida. Y claro, digo, no, a ver, los dos están creando trabajo y exacto. los dos están creando innovación en general, por lo que decía que resuelven un problema, por lo menos a nivel local, pero muchos de ellos a nivel general. Y gente efectivamente que ahorra que arriesga su tiempo y sus ahorros en la generación de empleo. Ujú. Entonces, eso para nosotros, parte de la misión de la empresa es saber que estamos ayudando al mundo a través de apoyar a las empresas innovadoras y generadoras de empleo. Hacer bien nuestro trabajo se traduce en que hay un nuevo producto en el mercado, que hay un nuevo servicio en el mercado y que los clientes nuestros crean mucho trabajo. Cada vez que una ronda de financiación abren 20 posiciones. Y Ujú. sinceramente, pues a mí eso me alegra mucho, la verdad, el jugar un papel en esa parte. Oye, este es un camino de eterno aprendizaje. Aquello que aprendiste hace 10 años o aquello que por lo que pasaste por McKinsey tiene un valor, pero quizá la gente joven sois la más consciente de que hay que estar permanentemente actualizándose. ¿Qué está aprendiendo Jaime Medina en este momento? Pues nosotros también una cosa que comentamos siempre es que nos pasamos constantemente aprendiendo y enseñando, de hecho decimos, tanto de clientes como de compañeros. Bueno, sabes Entonces, que no hay mejor manera de aprender que enseñando. efectivamente, eso sí que es muy cierto. Bueno, y que haciendo. O sea, yo ahí sí que, y más habiendo estudiado ciencia, luego consultoría y luego finanzas, confieso que no conozco otra forma de aprender que no sea directamente haciendo. Yo cuando empecé en finanzas en OnTrack sabía bastante poco del tema, pero bueno, entonces es a la aventura. Ahora mismo yo creo nosotros de lo que más estamos aprendiendo al final es bueno, hay muchas cosas de nuestros clientes que vemos en un cliente nuevo y decimos, ¡juy, qué bien hacen este tema! Y de repente lo reproducimos en todos los demás. Pero luego estamos intentando profesionalizarnos mucho nosotros. Estamos pasando de un negocio que era yo solo de freelance a ser 18 personas. Entonces, esa parte, cosas que en el día a día funcionaban porque sí, ahora hay que procesarlas, pensarlas. La parte humana, al final, que viniendo de ciencia, imagínate el camino que he hecho hasta darme cuenta que la parte humana era la más importante de largo, y de los soft skills y toda esa parte, la verdad es que es fundamental. En lo más técnico sí que vemos cosas, tanto de que cada vez trabajamos más con clientes internacionales y ves cómo son culturalmente distintos como técnicamente distintos. O eso, cada vez nos metemos, por ejemplo, ahora tenemos muchos negocios de criptos, que hace poco no teníamos ninguno, y está siendo una aventura aprender. Yo ahí confieso humildemente que yo creo que o no soy muy listo o saber de criptos no es fácil. Y yo veo a mucha gente que sabe mucho en teoría y no sé, la verdad es que no es un tema nada fácil. Y la verdad es que eso, el estar constantemente, por definición, hablando con negocios que son innovadores y que cada día nos cuenta una película nueva, un cliente o un posible cliente, eso es fantástico. Y nos pasamos el día entero pues enterándonos de unas historias buenísimas.
Qué bueno. Oye, tú que has vivido esta cultura también sabes que se valora mucho el fuck up day, ¿no? Todo este concepto oye, que en este momento la regué, la fregué, que dicen en México, ¿no? Pero aprendí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor error, Jaime? Buah, tengo una buena colección. Voy a elegir un par de OnTrack. Yo creo que fue la primera empresa en la que trabajé en finanzas. O sea, lo hablaba justo el otro día con mi mujer, que digo, hice muchísimo, fui el primer empleado en finanzas y en año y medio todos los procesos estaban en marcha, se movieron muchas cosas, abrimos filiales en varios países, hice muchas cosas, así estoy muy orgulloso. Pero, por ejemplo, tomé la decisión medio a ciegas de cambiar el ERP, todo el sistema de facturación, todo el sistema de gestión y tal interno, que fue un fracaso descomunal. Me fui de la empresa a la mitad, después no lo arrancaron, están hasta en demandas y eso fue literalmente culpa mía. Y luego otra también con la financiación, precisamente eso, que acepté que una pignoración en un fondo en lugar de en cash, porque nos obligaron y no lo negocié, y luego ese fondo perdió un dineral y eso también es mía, efectivamente. No, no, pero yo eso, por ejemplo, a los chicos que trabajan en mi empresa, les digo, mira, toma decisiones, o sea, se pagan las decisiones, no la ejecución. La ejecución ejecutan los ordenadores mucho mejor que nosotros. Decidir se lo deciden las personas y se paga la responsabilidad, para bien y para mal. Entonces, efectivamente, yo creo que eso también es un tema un poco americano, que igual me influye. Pero decir, bueno, oye, hay que tomar decisiones, hay que ser independiente, hay que atreverse a las cosas y ser dueño de tus errores, igual que de tus aciertos, de los que también estoy orgulloso. Wow, fíjate que eso me hila también con buena parte de mi bagaje anterior que tiene que ver con el mundo del deporte. Yo jugué al baloncesto mal, por eso tengo que trabajar, pero jugué al baloncesto y en el baloncesto estás tomando decisiones en cada momento. Estás viendo de qué manera te saltas el sistema si tienes una oportunidad buena para meter la canasta. Y un buen entrenador no debe castigarte por eso, sino debe decirte, oye, ¿qué has aprendido de esto? Y cómo vas a poder minimizar el riesgo la vez siguiente y tomar decisiones más acertadas. Pero claro, cuando llegas al mundo de la empresa, mi lema era antes pedir perdón que permiso. Y estuve 20 años trabajando. Mi McKinsey fue Bankinter. Fue un lugar en donde pude, durante todos esos años, arriesgar, jugármela, aprender, fregarla de vez en cuando, ¿no? Pero claro, no es habitual. Muchas empresas el error se paga y se paga muy duro, se paga hasta con la calle, ¿no? En muchos casos. Sí, sí, sí. ¿Cómo gestionas eso, ¿no? En un lugar en donde por naturaleza tienes que estar probando y tienes que estar investigando y equivocándote cada cierto tiempo, ¿no? Y tu equipo también. Sí, yo lo que creo es que, pues un poco como antes también, de learn by doing, también esta mentalidad. Es decir, una cosa brutal en McKinsey, yo siempre digo que debería subsidiar al gobierno el aprendizaje de los analistas en McKinsey, que es espectacular. En McKinsey tú puedes llevar 2 meses en la empresa, que si has hecho tú los números de un tema y estáis en la reunión, el socio, un CEO del IBEX y tú, y presentando tú los números que has hecho para bien o para mal. Así seas el último pelado, ¿no? De Eso la es, pero compañía. si lo has hecho tú, te ponen delante. Entonces, y además los mejores proyectos, y eso te das cuenta rápido pero bueno, es que se aprende a toda velocidad. Pero, por ejemplo, el mejor proyecto que hice yo, uno en Panamá, chulísimo, y tal, al final fue el que mejor hice yo, el que más libertad me dio mi jefa. Y mi jefa confía en mí, creo que hice yo también un buen trabajo y al final yo estaba hasta en reuniones de aquel banco que no eran sobre el proyecto, que me metían a mí a ver qué opinaba. Yo tenía 26 años y no sabía mucho de nada. Pero, pero efectivamente esa parte me viene en parte de ahí y en parte de startups. O sea, también otro ejemplo en OnTrack, que yo llevaba un mes allí, pregunto, oye, ¿el pricing por qué está ahí? Dice, no, lo pensó el founder el día 1 que fundó la empresa y nadie lo ha vuelto a revisar. Y dije, bueno, lo voy a revisar. Entonces hice una propuesta y me dicen al día siguiente, venga, pues la ponemos en marcha mañana mismo. Y en plan de, no, no Yo sé si acabo de estoy tan llegar, seguro. que era broma. Sí, sí, digo, bueno, bueno. Entonces, tanto en consultoría como en startups, yo creo que el ambiente efectivamente es de hacer, defender y ser dueño de lo tuyo. Pues si hubiera estado más tiempo antes en otros sectores, igual traería una mentalidad tal. Pero es que ahora la asocio, me es sinónimo de trabajar, el tener que estar delante de un cliente y dicen, entonces, ¿cuánto levantamos? ¿1 millón o 5? De hacer así con los números y decirle, 1. Y luego te puedes ir rayado o puedes decirle, te contesto en 2 días. Pero efectivamente entras un poco en esa mentalidad que yo creo que, bueno, para bien y para mal, pero pues eso, se pagan las decisiones y la gente quiere saber qué tiene que comer, no quiere que le des el menú.
quiere que le digas este plato. Y bueno, pues ahí vamos, de momento más bien que mal, diría yo. Fíjate que si hay algo que me gusta de este programa, Jaime, es la capacidad que nos da de conocer la forma de pensar que hay detrás de los líderes. En los líderes o en las personas relevantes que aparecéis en los medios y que sois exitosos, se conocen los datos, los nombramientos, los premios, un montón de cosas, ¿no? Pero no el proceso racional de pensar que tiene la persona, ¿no? que está al otro lado del puesto, ¿no? Y esto me parece muy inspirador para nuestros oyentes. ¿Qué volverías a hacer? Si volvieras a empezar otra vez, ¿qué volverías a hacer de nuevo? Diría prácticamente todo, porque, por ejemplo, bueno, la carrera, igual cambio física por informática, tal vez, de hacer el cambio, pero tampoco me arrepiento porque me doy cuenta que en muchas cosas sigo pensando o el mindset sigue siendo el de científico o el de pensar en forma de variables, en forma de extrapolación, en forma de álgebra y cálculo, por decirlo así. También, por ejemplo, me fui a Nueva York. Bueno, decías antes de momento de Fuck Up Day. Para empezar, empecé un doctorado con todas mis ganas en unas mejores universidades del mundo, después de sacar notazas en la carrera o lo que sea, y al año decidí dejarlo porque me la había dado y porque no me iba bien. Pero aún así tampoco lo cambiaría, pues estuve 2 años viviendo en Nueva York con 20 y pico, aprendí inglés y me lo pasé muy bien y visité 30 estados de Estados Unidos y entonces esa parte tampoco la cambiaría. O sea, sinceramente, te diría que en lo que es vida profesional, prácticamente ninguna. Y en muchos momentos tuve miedo de estar lanzándome demasiado pronto, igual sin la suficiente experiencia alguna cosa. Pero bueno, al final ha habido suerte y aquí estamos, ha salido más bien que mal. Qué bueno. Jaime, déjame que acabemos esta entrevista haciendo una pregunta que ya se ha convertido en un clásico. ¿Qué va a ser Jaime Medina cuando sea mayor? Buena esa. Pues a ver, nosotros justo acabamos de lanzar una línea de negocio que la hemos lanzado muchísima ilusión, que es precisamente de Startup CFO Academy, que es donde enseñamos, o sea, es un curso para quien se quiera apuntar, enseñamos finanzas para startup, lo tenemos en la web, academy.tscfo.com, y justo ahí ha sido un trabajo titánico el hacer los materiales iniciales, pero después el primer curso salió muy bien y ahora vamos a lanzar otro el 13 de enero. Y entonces, sinceramente, me gusta un montón la parte de enseñar. Entonces, yo lo que sí veo es que, bueno, cada vez estoy más desconectado del día a día de los clientes, cosa que me alegro, porque es muy estresante el dar servicios profesionales, el tener el cliente encima, lo llevan mucho los que están en mi equipo, pero la parte de enseñar me veo a largo plazo. O sea, que igual en el futuro, pues oye, la parte de CFO pasa a otra persona, puede. La parte de ayudas públicas a otra persona, puede. La parte de enseñar, ya fuera en MBAs o ya fuera en curso propio o tal, esa sí que me veo manteniéndola, incluso escribiendo tal vez sobre estas cosas. Qué bueno. Felicidades por todo lo que habéis conseguido, éxito en lo que queda por venir, que seguro que es mucho. Jaime Medina, CEO de The Startup CFO, gracias por haber estado con nosotros aquí en Líderes Globales en Capital Radio y habernos contado un poco de cómo has conseguido que todo esto sea posible y cómo ha sido tu trayectoria vital. Jaime, muchísimas gracias. Genial, muchas gracias a ti, Raúl. Encantado. Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro.